Bienvenidos a examen de emisión UNI 2019-1. Bien, continuamos con el video de solucionarios de preguntas de examen de emisión de esta universidad. Nos quedamos en la pregunta número 22. La pregunta número 22 dice lo siguiente. Los obreros A, B, C y D hacen una misma... Los obreros A, B, C, D hacen una misma obra por sí solos en 20, 30, 40 y 25 días respectivamente. Empiezan el trabajo los obreros A y B y luego de 3 días se retira B y entra C, que trabaja junto con A durante 2 días. Al término de los mismos se retira C e ingresa D junto con A. Termina la obra. ¿Cuántos días tienen que trabajar A y D para terminar la obra? Bien, situaciones aritméticas nos piden calcular cuántos días trabajan A y D para terminar la obra. Entonces, A nos dice que en un día, aquí nos dice, hacen la misma obra por sí solos en 20, 30, 40 y 25 días, por sí solos. Todo lo hacen en 20, 30, 40 y 25 días por sí solos. Por lo tanto, vamos a ver. En un día entonces hacen 1 sobre 20, 1 sobre 30, 1 sobre 40, 1 sobre 25, ¿correcto? Correcto, entonces sea el total, cuánto sea el total, digamos, acá sería entonces que vamos a transformar esto en la cantidad de metros, ¿ya? Un ejemplo sencillo. Entonces, veamos. Veamos aquí, entonces vamos a tener un mínimo común múltiplo de 20, 30, 40 y 25. ¿De cuánto? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de esto? Es 600. Es simplemente ver qué factores contienen estos cuatro números, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo es 600, ¿correcto? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Aquí, como tuvimos 600, vamos a aplicarlo. Sería 25 que contiene 5, 2 veces 5. 25 acá tiene 8, sería 25 por 8. 5 por 8, 40, llevo 4. 8 por 2, 16. Y 4, 200. Por un 3 que tenía acá, sería 6, 300 por 200 por 3, 600. 600M le voy a llamar. Luego un 20 del total sería 600 entre 20. ¿Cuánto sería? 30. 600 entre 30 sería 20. 600 entre 40 sería 15. 600 entre 25 sería 24. Entonces, ¿qué más tenemos? Luego dice que empiezan a trabajar A y B y luego de 3 días entra A y C y luego de 2 días entra A y D y aquí termina la obra. ¿Cuántos días para terminan la obra? ¿Cuántos días tienen que trabajar ahí de juntos para terminar la obra? Veamos lo siguiente. A y B, 3 días, sería 3 por 30 y 20, ¿correcto? Acá 30 y 20 es lo que hacen A y B, que es acá, 30 y 20. Dos veces A y C, 2 días. ¿Cuánto es A y C? A y C sería 30 más 15, ¿correcto? 30 más 15, lo voy a poner acá en la parte de acá. 30 y 15. Y A y D, ¿cuánto hacen A y D? 30 con 24, 30 con 24, X días. Bien, perfecto. Acá tenías 30 más 20 serían 50, 50 por 3 son 150, acá tendría 30 más 15 sería 45, 45 por 2 sería 90. Y acá 30 más 24 por X sería 54X. Entonces acá tenemos que esto es igual a 600, que es la obra en total. Entonces acá tenemos 150 más M, 150 más 90. ¿Cuánto sería 150 más 90? Y esto lo paso a restar a 300, a 600. Bien, vamos a ver cuánto es esto. Llamamos a la calculadora y entonces tenemos 600 menos 150 y menos 90. ¿Cuántos resulta esto? 360. 360. Entonces esto 54 que está multiplicando la X pasa a dividir y divido 360 entre 54. Esto nos da 20 sobre 3 que viene a ser 6.66 periódico. Entonces 20 entre 3 viene a ser la respuesta. 20 tercios, ¿no? Para terminar, ¿cuántos días se demoran para terminar la obra? 20 tercios. Bien,
En la pregunta número 23 dice lo siguiente. Juana tiene 3 amigos, Marcos, Luis y Víctor, que viven en 3 ciudades distintas, Lima, Cusco y Iquitos, y tienen 3 caracteres distintos, tímido, liberal y agresivo. Se desea saber dónde vive Víctor y su respectivo carácter. La información brindada es lo siguiente. Marcos no está en Lima ni Luis en Cusco y el que vive en Iquitos es agresivo. El que está en Lima no es tímido, en tanto que Luis no es liberal ni tímido. Ya tenemos acá que es Luis. La información dice para resolver el problema la información no es suficiente, la información 2 es suficiente, se necesitan ambas informaciones, cada información por separado es suficiente y falta información. Veamos la solución. Se desea saber dónde vive Víctor y su respectivo carácter. Bien, vemos la solución. Son 3 amigos, Marco, Luis y Víctor. Tienen 3 caracteres distintos, tímido, liberal y agresivo, y viven en 3 ciudades distintas, Lima, Cusco y Iquitos. Entonces hacemos una tabla donde ponemos Marco, Luis y Víctor y acá el nombre de la ciudad. Vamos a poner acá la ciudad y acá el carácter, ¿correcto? Entonces nos dice acá del enunciado el 1, nos dice Marcos no está en Lima ni Luis en Cusco. Marcos no está en Lima ni Luis en Cusco. Entonces, y el que vive en Iquitos es agresivo. Bien, veamos. El de Iquitos es agresivo. El dato 1 no es suficiente, porque Luis puede vivir en Lima y puede vivir en Iquitos, o Marcos puede vivir en Cusco y en Iquitos. Entonces el dato 1 no es suficiente. Bien, el dato 2, vamos a ver el dato 2. El dato 2 nos dice que el que está en Lima no es tímido. Entonces el que está en Lima no es tímido. ¿Y qué puede ser? Puede ser liberal y puede ser agresivo, ¿no? Entonces vamos a ver si solo el dato 2 es suficiente. No, no es suficiente el dato 2. Por lo tanto, vamos a usar ambos datos. ¿Qué tal si usamos ambos datos? Veamos, aquí tenemos Víctor, Luis y Marcos. Vamos a ver dónde vive Víctor. Víctor dice que Marcos no está en Lima ni Luis en Cusco. Marcos no está en Lima ni Luis en Cusco. Y el que vive en Iquitos es agresivo, ¿no? Entonces vamos a ver. El que vive en Iquitos dice, el que está en Lima no es tímido. Por tanto, si no es tímido, puede ser agresivo o liberal. En tanto que Luis no es liberal ni tímido. Si Luis no es liberal ni tímido, Luis es agresivo. Tenemos esto de acá. Pero acá el enunciado dice, Marcos no está en Lima ni Luis en el Cusco, ¿no? Entonces vamos a ver, si Marcos no está en Lima, puede ser en Iquitos. Y si Luis no está en Cusco, vamos a ver, entonces si Luis no está en Cusco, dice acá, si Luis no está en el Cusco y el que vive en Iquitos es agresivo. Entonces el dato de del dato, vamos a ver acá, del dato siguiente tenemos que el que está Luis viene a ser el agresivo y el que está en Cusco, y Víctor que está en Lima es el liberal. Por lo tanto, se necesitan de ambas informaciones, es necesario utilizar ambas informaciones. La C es la respuesta correcta a la pregunta número 23. Síguenos en apoloeducation.com.